A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Nuevamente, una recomendación respetuosa, llena de profundo sentimiento, en el sentido de que nuestra sociedad viva en armonía, pero por sobre todo viva en salud y con salud. Usen la mascarilla. Usen la mascarilla, guarden el distanciamiento, lavarse las manos, pero usen la mascarilla. No importa si estamos vacunados, hay que seguirla usando. Vamos a ganar esta batalla, bien por los que hemos podido hacerlo hasta el momento. Usemos la mascarilla, salva la vida. El presidente de la República salió rumbo a México. El propósito, firmar un acuerdo, es decir, iniciar el proceso para firmar un acuerdo de tratado de libre comercio, que implica varias cosas. Ustedes saben lo que viven nuestros hermanos ecuatorianos que optan por salir del país con el propósito de ingresar a los Estados Unidos, por ejemplo. Viven situaciones realmente inimaginables. Con un tratado con México, con toda seguridad, ya no tendríamos esos problemas de visados, etcétera. Está dentro del convenio que se propone. México tiene una gran experiencia en materia de tratado de libre comercio. Ustedes no han escuchado jamás al señor López Obrador, y eso que tiene como, no sé, táctica creo que no es. Se le escapa a veces, porque no puede ser táctica las cosas que suele hablar. Pero la experiencia que tienen los mexicanos, cuando firmaban el Tratado de Comercio con los Estados Unidos, habían las voces de los mismos grupos, porque en eso sí replican y han replicado en la región. ¿Qué van a invadir con sus productos? A los mexicanos que produzcan algo, lo que menos le puede interesar, ¿no? Es tener un país dependiente de los productos que ellos exporten y que no tengan cómo comprarles, pues. No, pues. Esto es de doble vía. Vamos a hacer un tratado de libre comercio. Pero nuestro país, el país con el que hagamos ese tratado, debe tener gente, bueno, primero con instituciones fuertes, con seguridad jurídica y con gente que tenga empleo para que pueda comprarles, pues, los productos que podrían ingresar al país con el que suscriben un tratado. Porque ¿qué pasaría si el país con el que suscriben un tratado de libre comercio tiene 70% de desempleo? No les compran ni botones. ¿Será que es tan simple como se me ocurrió decir en este momento? Revisemos qué es lo que pasó en el Tratado de Libre Comercio con México, pero solo una parte así muy rápido. Decían los maiceros en México que han perdido sus sembríos y que se perdió la vocación en sus agricultores por cuanto perdían, ya que los americanos invadieron con ese producto a México. Y bueno, sí, puede ser lo que ocurrió en el Ecuador en la década de los 60, que se perdieron los trigales porque importaron harina, porque los Estados Unidos exportaban trigo y porque además los Estados Unidos subsidiaron
productor. En trigo, por ejemplo, lo que el Ecuador bien podría hacerlo. Subsidio al productor, no a la gasolina, ni al diésel, ni esas cosas que las vienen repitiendo solo en el Ecuador. No, al productor. En materia de insumos, por ejemplo. Eso debería ser tratado, podría ser, no debería. Ya yo estoy como los que van a la fiscalía y dicen la fiscalía debería ser tal cosa. Ya, aterricen. No queda bien. Este es un país de instituciones y debe serlo, y a eso hay que apuntar. Y hay que jugar en el terreno donde les trazaron la cancha, no donde a uno se le ocurre. ¿A quién se le ocurre ir a un campeonato de básquet a jugar con balón de fútbol? A nadie. Pero bueno, no me quiero perder del tema. Que ingresó maíz a México, cierto es. Que bajó la producción mexicana, cierto es. Pero al maíz los mexicanos que hacían los mismos productos elaborados con valor agregado, lo importaron otra vez a los Estados Unidos. Pero quiero decirles una cosa, y esto que nos estimule. El primer país fabricante de fuselajes de avión para la empresa Boeing está en México. ¿Cuántas plazas de empleo de calidad ustedes creen, señoras y señores, o creemos todos, que se abrieron? Cualquier cantidad, pues. Y desde luego, este es no solo por el viaje del presidente y por su objetivo, no, además por lo que en el Ecuador ha significado. No se les ocurre, pues, a aquellos que acostumbran a calentar las calles, salir a gritar en las calles del Ecuador en este momento. Abajo el Tratado de Libre Comercio con México, no se les ocurre. No tienen argumentos. Pero eso lo han hecho 40 años, 30 años, 25 años. Ese era uno de los temas, que cómo podemos someternos al imperio, por ejemplo, si nosotros firmamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero ha dicho el presidente que este paso es además abrir una puerta adicional para nuestra integración a la cuenca del Pacífico, donde los países que están en la cuenca del Pacífico tienen una gran opción de comerciar, de hacer transferencia tecnológica, científica, etcétera, comercial, pues, pero espectacular. Así que esa es una muy buena noticia, y la tranquilidad en la sociedad ecuatoriana solo se puede deducir de la popularidad que tiene el presidente, cuando, a decir de algunos investigadores, bordea el 72%. Es decir, que como que los ecuatorianos estábamos extrañando un gobierno así, serio, sin fantocherías, sin el aleve ataque a todos los que no piensan como él, como el mandatario o como las gentes del gobierno. Eso es algo muy importante para nuestro país, para la política, para la vida pública, para todos en definitiva, para el sector privado, pues indudablemente. Digo indudablemente porque al ponerle énfasis significa para el generador de empleo, porque en el generador de empleo privado califica a sus empleados y sus empleados se preparan técnicamente para calificar. No es como el empleado público, me refiero a los empleados públicos que creen serlo, porque no son empleados públicos, son los buenos servidores públicos. Y claro, los convirtieron en empleados públicos porque el Estado generaba empleo público, y para ingresar al empleo público necesitaban contar con la venia de los políticos de coyuntura, que además les pagaban por el empleo. No crean, porque la señora esta que tiene de nombre Bella, y no sé si lo sea en su actitud, esto lo aprendió pues donde dicen que ha estado su fuente de origen,
que nació en las huestes de Alianza País, la señora, y quiero pasar de tema. Es una cosa vergonzosa. Debería serlo, ¿no? Pero como que para muchos inmediatamente instrumentan eso que es nocivo cuando se trata de investigar. No, pues es que todos son lo mismo. No son todos los mismos. No existe. Creo que es una vil cobardía cuando hablan de los políticos. Son todos corruptos, no hay tal. Cuando dicen eso, les hacen un favor a los pícaros, no a los pillastres, porque se confunden con quienes no están haciendo raterías ni cobrando diezmos a sus empleados, ni cosa por el estilo. Así que, al parecer, la Asamblea ha tomado cartas en el asunto y creo que expulsarán de la misma a la señora. Y la señora ha dicho que no le dieron la oportunidad de hacer una réplica a las acusaciones que se hicieron. Bueno, lo va a tener, pues, porque para proceder en la Asamblea, de acuerdo al Código de Ética, tienen que escucharla. Que han abusado de su confianza a sus empleados y que han usado sus redes sociales y hasta sus teléfonos. La vamos a escuchar. Muy poco amigo soy de hacerle cargamontón a nadie, porque yo veo que este instante quieren en ese personaje de muy mala conducta por lo que dice el portal donde se hizo la denuncia, por lo que dice, una mínima reconocimiento de la presunción de inocencia, una mínima, seguramente la van a sacar, pero tendrán que de forma clara decir, esto no ha tenido ninguna respuesta, porque hay otros casos que se pasean y otros que están guardados. Vi hace pocas horas, la semana anterior, que hablaban de un proceso de una legisladora. Sí, pero hay otros también, pues. Hay uno confeso, el ex legislador Auquilla, que con su secretaria transó cada mes que le entregue $1,000. Que era préstamo y que le devolvió. Bueno, no sé pues si le devolvió o no le devolvió. Pero tampoco es, aún siendo así, tampoco es que se justifica, pues. Y lo más grave de todo es que, al parecer, él la heredó. Y como no quiere abrir la boca, bueno, pues, entonces responda. Solo por citar un caso, el expresidente del Congreso igual está denunciado de la misma manera. Y vean ustedes, hoy encontraron en esta señora, que al parecer no tiene ninguna justificación y que va a ser sancionada, encontraron pues cómo desfogarse también. No sé si la señora conozca otros casos, porque las paredes hablan y porque pasan cosas insólitas en las últimas horas en la administración, ya que por desgracia hemos acostumbrado en los últimos tiempos, será por costumbre o por lo que sea, hemos acostumbrado, a casi indiciar a un ciudadano que perteneció a un grupo político y que hoy permanece o retorna en este gobierno. No debería ser así. No debería ser así. Los servidores públicos deberían ser calificados y escogidos en función de su calidad y eficiencia en favor de los usuarios. Pero claro, en la vendetta que se inició en el 2007 y en esa pedagogía atroz, dejaron sembradas prácticas repugnantes que hoy hay muchos ciudadanos allegados al gobierno que creen que hicieron lo necesario para poder convertirse en servidores públicos,
que ven cómo de las fuentes de lo que fue esta desgracia pública asoman personajes de pronto de la noche a la mañana insertándose en la administración pública. No deberíamos estar discutiendo de eso. Otra debería ser la discusión. La calidad del servidor público, vuelvo y repito, en función de ser útil a los usuarios. Tema bastante complejo. Se dio un tema muy importante en las últimas horas, cuando desde el gobierno se invitó a los dirigentes de la CONAIE. Y claro, recibió el señor Issa la carta de invitación, además fue pública, y con la no escasa, ninguna cortesía, no, es que no puede actuar de otra manera, al menos creo que no deberíamos esperar más. Dicen que cuando uno pide más de lo que la gente puede dar, el pendejo es uno, pero es que no podía hacer otra cosa, sino decirle, me cambia la fecha, yo pongo la agenda y yo llevo mis invitados. A ver, un momentito, poco menos de chifladura hasta para presentarse, pues. Me cambias la fecha, pero le dice al presidente de la República, pues. Yo pongo la agenda y yo llevo mis invitados. Y tú escuchas y los nuestros gritan cuando yo hable. ¿Qué les parece esa pretensión tan obscena? Insoportable, inaceptable. Y desde luego la respuesta fue clara: no, señor, no se cambia la agenda. Por ahí algo se arregló en función de que enviaba los emisarios el señor Issa y le enviaron otros emisarios. Pero quiero decir una cosa: de parte del gobierno, los emisarios no pueden sino cumplir exactamente con el propósito del mandatario, pero sin adornos, sin palabrerías, sino con el concepto práctico, lo que ha dispuesto el presidente de la República. No, aquí no hay un empate de ideas entre el gobierno, que tiene el mandato del pueblo, que además nace de un plan de gobierno, y una discusión repetitiva que somos únicos. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez, señoras y señores, al señor Evo Morales hablar de subsidiar los combustibles? Voy a usar lo que en un artículo escribió el ciudadano ex vicepresidente de la República, el señor Dajic. ¿Usted ha escuchado a la señora Rigoberta Menchú hablar del tema de bajar los combustibles? ¿Usted lo ha escuchado al señor Castillo hablar de los temas, bajar el precio de los combustibles? Al señor Petro. No solo en el Ecuador. ¿Usted lo ha escuchado al señor López Obrador hablar de bajar los combustibles o subsidiar los combustibles? Ese es el término adecuado. Los escuchó a los Kirchner, al señor Lula, del subsidio de los combustibles. Tomando en cuenta que nuestros precios, de acuerdo a los reportes técnicos y de estadísticos en el asunto, los ponen con una diferencia de precio realmente considerable. Que van a ir a decirle: o nos baja el precio, o mejor dicho, o nos elimina el decreto con el que hoy se está regulando el costo de los combustibles, o aquí arde a Troya. No, señor, no al lugar, no es posible. Y yo supongo que el señor Issa, como no tenía estrategia técnica de cómo demostrar de que sube 10 centavos en una libra de arroz, o en un quintal mucho, conforme lo presentan. En una libra de arroz suben 5 centavos o 10 centavos. Eso es exactamente igual a el galón de gasolina que sube 10 centavos. Es decir, compran 10 libras de arroz y transportan en un vehículo que gasta 1 galón de combustible,
y que costó 10 centavos más. Les cobran ya no 10 centavos por las 5 libras. No. Les cobran 10 centavos por cada una de las libras que venden. Pues que no tiene sentido. Yo no sé si me enredé, pero hasta puedo enredarme en la pretensión, pues que es absolutamente disparatada, sin ningún talento, de una baja palabrería. Seguramente no tenía cómo rebatir. ¿Qué buscó, pues? ¿Qué buscó? Que le cambien la fecha y que llevaba a los invitados y llevaba el bombo y, como dicen algunos sectores, y los voladores, en otras partes decimos cohetes. Bueno, qué importante que el gobierno no se dio a eso. Solo falta un ajuste. Los funcionarios de cualquier condición y de cualquier cartera que sean y de cualquier nivel o jerarquía no pueden ir a igualar el partido. Las propuestas controversiales, no señor. Aquí hay un gobierno que gobierna y, por supuesto, que tiene que dialogar, desde luego, tiene que hacerse entender también, pues. Pues si habría algo mágico que se olvidó y que podría ser expuesto como para llegar a un entendimiento, es otra cosa. No, cualquier persona puede rectificar, un gobierno puede rectificar, pero en este tema, por suerte, ya no es un tema como lo fue siempre, porque la gente se ha dado cuenta cómo es, pues, que por la frontera pasa combustible de tal cantidad y que significa tanto, aparte de el combustible para quienes no necesitan subsidio. Entonces no le están haciendo ningún favor a los sectores más necesitados, no, le están haciendo un favor a los contrabandistas. Y claro, suele decir el señor Issa y sus acólitos suelen decir, bueno, controlen. Qué descaro. ¿Y cómo tienen que controlar? A bala. Si conocen la frontera. No, pues, o sea, no es una reacción así como tan sencilla. Bueno, controlen que no haya contrabando. Ha de ser bueno el negocio. Ha de alcanzar para varios intermediarios y qué sé yo. De suerte que ese tema, a propósito, el señor dijo, señor Issa, queremos ir, pero van a ir los transportistas, creo que los transportistas se les están abriendo, los señores del food, y etcétera, ¿no? Van a ir. No, es con el movimiento indígena, con la CONAIE. Ustedes mismos acostumbran a hacer como una especie de parcela. Nosotros aquí somos, y no quiero de ninguna manera ser peyorativo con algunas cosas que dicen, podría medio repetirlas, pero aspiro a la comprensión exactamente de lo que pretendo decir. Somos los dueños ancestrales de las tierras. No hay como hacer en el Ecuador un estado dentro de otro estado. No es posible. Eso no va a ocurrir nunca. ¿Por qué? Estamos obligados a impedirlo. Y los que vienen, igual. No hay otra alternativa. El Ecuador hasta el fin de los fines, vivirá como un país unitario, un solo país. Bueno, quiero terminar refiriéndome a algo que comentaba la semana anterior y lo hacía precisamente desde el estudio de Loja, en medio del juicio político que se daba al Contralor. Y claro que parecería que poco nos equivocamos, pues, en el sentido de que la pretensión correísta, por suerte, abortó. Porque los tontos útiles no les quedó otra que entender, pues. Cambiaron hasta el discurso.
¿O sería que ellos los hicieron tontos útiles a los correístas para que contribuyan con que se dé el objetivo que perseguía? Pero lo más grave habría sido que la moción de censura del Contralor Celi tenga un contenido producto de una desfachatez insólita. Tratar de decir que la voluntad del pueblo no sirvió cuando ordenó el pueblo que a través de un consejo de participación ciudadana transitorio se evalúe a las autoridades de control que habían estado coludidas con el correísmo y que nunca controlaron nada. O vaya a ver cómo incluso entre ellos se sacan los cueros al sol. Lo escuché al señor Poli, excontralor, decir un asunto que es verdad. Respecto del tema Odebrecht, 250 millones estaban en un arbitraje en la Cámara de Comercio de Ambato. Y cuando Correa los trae, por ahí dijo una asambleísta de Manabí, creo que es de apellido González, dijo, no trajo Correa a Odebrecht. ¿Y entonces quién? La Madre Teresa de Calcuta. Si no entienden, averigüen. Y si ya averiguando lo quieren repetir, entonces encontraremos un adjetivo, el adecuado para decirles. Ahí dijo el señor Polit, yo no di el visto bueno para ese arreglo de 250 millones en 20 millones. Fue el procurador general del Estado de la época, el señor García Carrión. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero además hay un asuntito ahí, a propósito de algunas voces que se han hecho respecto del tratado que nace del CIADI para arreglar, para las soluciones controversiales. ¿Saben qué consta de ese documento? Voy a pedirles comprensión. No me lo contaron, yo lo viví. Yo presenté el documento cuando estaba escondido debajo de la cama, seguramente, de toda esta gente. Y desde ahí se les escaparon. No. Decía entre uno de sus puntos del acuerdo que de haber algún conflicto, ya no de los 20 millones, sino de hasta 9 millones en ese convenio, acudirían a un arbitraje a la Cámara de Comercio de Chile. ¿Y cómo es que ahora dicen que se está pretendiendo, con la decisión que tomó el presidente de la República, producto de una resolución de la Corte Constitucional, de que están invadiendo la soberanía del Ecuador para tratar controversias? Son unos farsantes. Entonces no prosperó. Como no les prosperó el incendio como lo habrían querido. Pues se habría quemado los documentos de las glosas, por ejemplo, de eso con idiotez sobrecargada siguen repitiendo. ¿Cómo es lo que dicen? ¿Cómo es lo que dicen la refinería del Pacífico? Pero no nos da ni vergüenza, lo repiten. La refinería del Pacífico. Habrían incluso desaparecido, si les funcionaba el incendio, habría desaparecido otros documentos que están en la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal. Hemos visto que en las últimas horas la Fiscalía ha tomado una decisión de investigar ciertos sorteos sospechosos respecto de indicios de responsabilidad penal contra un exfuncionario, y que todos cayeron en manos del mismo fiscal y que todos fueron a parar en las manos de un mismo juez. Bueno, investiguen ese tema, investiguen, pero de no haber sido que el exitoso incendio que lo provocaron no les funcionó, no les quedaba ni las plumas, habría desaparecido todo. Pero claro, no contentos con eso, y como son vivos, vivísimos, no, pues vamos a adherir al juicio político al Contralor, aprovechando que no puede defenderse, decían ellos. Y fue, y les pateó los tobillos, pero con talento. Los arrinconó, pues. Ahí no hubo respuesta. Entonces, aprovechemos
aprovechemos que no puede defenderse y vamos este momento a declarar la ilegitimidad del funcionario Contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre, ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Pero además, ratificado como ratificados fueran las otras acciones que se hicieron para los cambios de fiscal, etcétera, para lo que ocurrió en la Corte, en las superintendencias. Pero todo esto blindado por la Corte Constitucional, porque conociendo de qué calaña son los bandidos, uno pone seguridades. Pues, usted tiene en el vecindario a un tipo que ahí reúne a sus compinches para planificar los próximos asaltos y que la policía no se da abasto para controlarlos. ¿Qué es lo que hace? No, pues amuralla su casa y le pone electricidad. Sí, pues. No hay nada que hacer, pues. Entonces, como había que blindarse de los bandidos de esta calaña, la Corte Constitucional lo blindó. Pero hoy quedó blindado con la resolución que tomó el Congreso respecto de la censura al exfuncionario. Las censuras es para funcionarios, por si acaso. Por si acaso. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.